Chi fruto yahako. Mani una chico cuchi como que no ya coyamo por vemos ya es que bobo que guana macasha pacucu chitendo ya no sepa o que por vemos y hay anoche tu covid guana macai hay y ahora me boboco el nombre de coe por omisione y ahora cache. Marit kamweke lilambawal aniwat liliwat liliwat liliwat. En el territorio indígena de la costa caribe de Nicaragua hablamos varias lenguas nativas y la conservamos muy bien, que son el misquito, el sumumayagna y una que se llama rama, pero ya está en extinción. Anteriormente en la Constitución del 98 estaba como un lenguaje de interculturalidad entre los pueblos indígenas, pero hoy la lengua quichua y el shuar como que es obligatorio para todos los ecuatorianos, diría yo. Existe una ley de autonomía donde se oficializa y son lenguas oficiales en el territorio junto al español. Y eso nos permite, digamos, traducir documentos importantes del castellano a nuestra lengua. En Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas, algunas ya están en peligro de extinguirse, como es el Izcateco y el Tacuate. Reconoce la existencia de 84 pueblos indígenas, y el cual reconoce 64 lenguas hablantes en todo el territorio nacional, ubicando las 4 zonas, la parte de la costa atlántica, la Amazonía, la Orinoquía y la parte andina. Entonces, en Colombia es oficial la lengua materna. El idioma tiene más de 500,000 de hablantes. Se ha trabajado mucho en el desarrollo, en las escuelas, en la administración pública. Esto en el amplio conocimiento para reconocer que nosotros existimos, que nuestra lengua es el símbolo de nuestra identidad. A partir de 1991, cuando se hace el reconocimiento en la Constitución, hemos propuesto que el contenido del material didáctico desde el preescolar ya se hable de la interculturalidad. Boa tarde a todos, pessoal, comunidade, crianças, jovens. Nós, esforço do nosso trabalho, a nossa convivência na comunidade. En Brasil hay 180 lenguas, entonces la importancia es exactamente mantener esa diferencia, no como división entre pueblos, pero como afirmación de cada pueblo. Es por excelencia el instrumento de transmisión, de conocimiento, de la historia, de las vivencias, de las profundidades de la cultura. La lengua es el único instrumento que es capaz de recoger todos los ámbitos de una cultura, representarla, transmitirla, y además encarnarla, hacerla viva. Porque a través de la lengua transmitimos toda la cultura, la historia de nuestros ancestros, que es lo que nos permite mantener viva nuestra cultura. Incluso desde ahí se ve el origen, desde ahí se puede ver la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de concebir la espiritualidad y la concepción de entender la interculturalidad. La importancia de la lengua en un pueblo creo que es vital y fundamental. De hecho, producto de la colonización que hemos sido víctimas, nuestra lengua ha ido perdiendo
contenido. Entonces valorizamos el idioma porque trae consigo una forma de pensar, una forma de concebir el mundo, que no es lo mismo decirlo en español que decirlo en nuestro propio idioma. Porque la lengua en sí encierra un mundo que si es que lo perderíamos, se estarían perdiendo todos los elementos cósmicos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ese es el fortalecimiento, esa es la semilla más importante de una cultura. Como vemos, los árboles que están acá tienen raíces, nuestros pueblos tienen raíces. Y la lengua es el elemento fundamental en la expresión de ese sentimiento, en la expresión del pensar, del sentir de una persona. Y es importante también destacar el rol de la mujer indígena en la cultura indígena tradicional, como no solamente como mujer, madre, pero también como primera profesora para enseñar a los niños cuando nacen, la tradición de lengua, de costumbre, como si fuera un proceso educacional tradicional indígena. La oralidad que tienen los pueblos indígenas. No podemos sobrevivir si la mujer indígena no habla como mujer, pero también en su lengua y en su tradición. Tener una madre que no era mapuche, que no habla la lengua mapuche, fue uno de los factores por los cuales yo no aprendí, y mis demás hermanos igual, puesto que normalmente quien más tiempo está con los hijos es la madre. Entonces de allí se nota claramente de que influye mucho el rol de la madre. Los idiomas mayas se mantienen vivos en Guatemala y la mujer juega un papel importante en la transmisión de la cultura, le fortalece la identidad a los hijos, a las hijas. Es como la encargada de transmitir ese pensamiento, esa filosofía, esa cosmovisión, ¿verdad? Esa manera de pensar, de vivir y de estar en este mundo. Si el idioma se transmite desde el hogar, desde la familia, ¿por qué no transmitirlo en la escuela, que es la segunda casa, el segundo hogar de este niño? ¿Y por qué no desde ahí se puede desarrollar el idioma? Por eso para nosotros en Guatemala la lengua es un elemento fundamental y debe desarrollarse en la educación formal, en la escuela pública, y debe de convertirse en política pública en cada uno de los países. Las lenguas maternas son oficiales por el Estado para que así en el marco de la interculturalidad se pueda trabajar los currículos propios, la educación propia, material didáctico, música, danza, traducciones de la Constitución Política del país. De una u otra manera es la columna vertebral en el ejercicio del pluralismo jurídico, de la autonomía y en esas voces del pasado que hoy son la forma de expresar las tradiciones culturales de nuestros pueblos. Y de hecho tenemos muchos profesionales que a raíz de esta experiencia de la educación intercultural bilingüe han podido salir adelante y colaborar a su vez con las organizaciones. Son la base para que las organizaciones se fortalezcan. En 1993 ya se dio lo que actualmente conocemos como un verdadero programa, un programa piloto de rescate de la lengua. Solamente se encuentra en 17 comunidades precisamente dentro del Garífunas. Es un programa piloto que está desarrollando el gobierno. En la escuela tenemos el sistema bilingüe, ¿verdad? Que para que los niños lo aprendan muy bien la lengua, y eso realmente es una ventaja. Sabemos de que en muchos países, muchos hermanos indígenas no tienen ese privilegio. En cuanto a los rescates culturales que están haciendo diversas instituciones, pues se hace precisamente dentro de las comunidades. Se conversa con los ancianos, se conversa con las diferentes organizaciones en la comunidad y por supuesto con los grupos de baile. En Honduras tenemos lo que es el Centro de Cultura Garífuna. Y el proceso de transformar la lengua indígena en una literatura indígena es un desafío que ahora tenemos que considerar
para afirmar siempre nuestra sobrevivencia, nuestra dignidad, y no solamente para decir que estamos asistidos por un proceso educacional, cultural de la modernidad. Va a ser más necesario, digamos, solucionar el tema, abordar el tema en la medida que nuestra gente, nuestros jóvenes y nosotros mismos sigamos produciendo en Mapuzungún, digamos, literatura. Porque nosotros no tenemos la tradición de escribir y de leer, pero de hablar. Y hemos mantenido por años, por ciclos, ese proceso. Pero dentro del sistema educacional ahora, de la interculturalidad, hay este desafío exactamente de traducir nuestra forma de hablar. Este es un tema de pueblo, esto es un tema de un pueblo entero, no es de un gobierno. Por lo tanto, gran parte de la gente que escribe, que trabaja la lengua, que habla la lengua, son quienes deben decidir sobre cómo escribir y además... También hemos quedado como personas que no pueden hablar, o sea, decimos en portugués, mudos de la historia de la humanidad, o sea, siempre un blanco ha hablado por nosotros. Un ejercicio de autonomía, un ejercicio de libre determinación que los pueblos tenemos de poder decidir cómo escribir y cómo seguir hablando nuestra lengua. Ahora no me parece correcto quizás cuando esta necesidad se nos impone, o sea, se nos hace creer que es necesario y se buscan con otros intereses, principalmente intereses políticos y de integración y de a lo mejor querer interiorizarse más en el pensamiento mapuche de otros sectores. Yo lo veo peligroso porque coarta la posibilidad de participar de las comunidades. La interculturalidad es utilizada por muchos políticos, entonces el tema de interculturalidad yo diría que es un arma de doble filo. Yo me doy cuenta hoy que muchas personas que se creen y que son realmente hablantes en Mapuzungún, los vemos en cualquier lugar de este aparato estatal inserto y haciendo principalmente un trabajo en contra de los intereses del pueblo mapuche y son, diría yo, el peor cuchillo que existe hoy para poder recuperar derechos y para poder recuperar también nuestra libertad como pueblo mapuche. Y yo creo que a esas personas que hablan en Mapuzungún, que se dicen y que se jactan quizás de saber de que manejan muy bien la lengua, yo los llamo a ser consecuentes, a escucharse cuando hablan y de esa manera realmente responder a los intereses de nuestros pueblos y de nuestros antepasados que dieron la vida por nuestra tierra y que murieron con la esperanza de que nosotros continuaríamos con su lucha. Y si hoy vemos una infinidad de mapuches que están sirviéndole principalmente al opresor, al usurpador, y yo le hago un llamado a ellos a que, como digo, a que se escuchen cuando hablan. Solamente eso. Gracias. Ricachabal, yalan katsinel chin kachabalih, kakusak shabang chiyo keba. Tomarin bih chebe unohel rio cho kachabal kere, katsin chin kayareh kalen, chupani kakaslen. Hay sectores que están perdiendo vertiginosamente la lengua, pero también hay otros sectores en la que se está haciendo muy necesario y se está haciendo prácticamente obligación aprender la lengua, ¿ya? Entonces hay como niveles distintos, pero yo creo que la mayor preocupación es la gran aceleración de cómo se está perdiendo el Mapuzungún. Lamentablemente no nos inculcaron la lengua así como algo primordial desde niños. Y para eso también hay muchas razones, pues ellos tuvieron razones también por el temor a la discriminación. Las lenguas que más se hablan, las que más están en la cotidianidad oaxaqueña es la mixteca, la zapoteca, ¿sí? La triqui y bueno, las demás lenguas poco se hablan, sobre todo por la situación de la discriminación en que hemos sido sometidos los pueblos indígenas. Ahora, las razones por las cuales se pierde acá en Malalhue principalmente, creo que es por la temprana introducción que se hizo en esta zona o en este lof de los Huincas. También viene del sistema educativo del occidente, cuando nos
envuelve con los productos de las escuelas y para olvidar nuestra lengua. En alrededor de 15 comunidades pues ya no se habla la lengua. Se ha ido perdiendo gradualmente por diversas razones. Por cuestiones de discriminación, por cuestiones de que en algún tiempo, por ejemplo, a los niños no se les permitía hablar la lengua en la escuela. Había niños que les avergonzaba hablar el idioma garífuna. En el año 94 se da una reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en México con el levantamiento zapatista. Fue en ese momento cuando hay una reivindicación a los derechos políticos, a los derechos de los pueblos indígenas y con un gran énfasis en lo que es la cultura indígena. Es una forma de mantener también nuestra privacidad de repente, porque igual es como un arma para nuestra causa. La lengua ha sido un instrumento político también para lograr grandes cambios, por ejemplo en la Constitución Política de la República. Actualmente tenemos una ley de oficialización de idiomas en Guatemala y eso realmente fortalece y desarrolla los idiomas. Y a raíz de los acuerdos de paz, el derecho de identidad de los pueblos indígenas se va reconociendo también el idioma, el uso de los trajes, la forma en que convive, lucha constantemente por sus derechos económicos y sociales. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Fueran los soldados federales aquí en Holnacha! ¡Fuera! ¡Holnacha no es de ese gran movimiento que sabemos que fue un gran costo de hermanos indígenas, sobre todo que pagaron con sus vidas ese reclamo. Se empiezan una serie de diálogos, de negociaciones, de pláticas que convergen en lo que fue los acuerdos de San Andrés o Sacanchem de los pobres. Y bueno, ahí precisamente uno de los acuerdos era basados en el respeto a la lengua, el respeto a la cultura de nuestros pueblos indígenas. Diría yo, primeramente se luchó por la reivindicación de la tierra, a través de la ley de reforma agraria se logró algunos cambios, posteriormente como que fuimos igual subiendo y la lucha, digamos, fue fuerte por el tema de educación intercultural bilingüe. A partir del 94, lo menciona muy bien, que fue el despertar de los pueblos indígenas. Ahí fue donde nosotros, de una otra vez, ya reivindicándose como indígena, significaba que estabas desenterrándote, que estabas volviendo a nacer, que se te estaba permitiendo respirar nuevamente el aire al cual habíamos estado un poquito castigados a hacerlo, ¿no? Una miskito Indian, insin kumsna, para yang Aisa once na ba yawan nani Indian nani ba asla kaya sa baguli kaya wan sip kabya wan bila wan daukan ka wan nat ka nani ba ban wan almu ka nani wan kan babaku yawan wan taura waya kan yawan asla pia kabya ka wan bila sintiwa ya sipsa wan iwan kan nani wan nat kan sintiwa ya sipsa ba yawan kiam ka sat nani ba tremuna ya sa asla kaya marabakuliga kawamit na ni mapara sipsayawan kawan karnika brihwaya. Thank you pale al sutra. Chali kuran tanyi pubenika ni pulamian afkin dolo te fachi pelon sungo ve kata ni chikan rakit hamal ngane hamal chunguna fil tanyi gurin cinta ni kewun incin berita ni sungun repal tanyi mapusungun berita nyamnal tanyi mapusungun tanyi cinta ni wanun ta fil nawan ta fil walu kahame chi sungun meo kahame chi gurin meo walu kinya kame gurin meo ni cinta ni kame akhnal komter kinyent kabay yo sang hong yo phép quét đi khô bay yo sang hong yo phép quét đi khô bay yo hết